¿sí? Recibieron la iluminación de la palabra, pero se apartaron. Juan lo dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces habrá ese tipo de personas que se apartarán de la fe, eso ya lo aprendimos. Y serán influenciados muchos por ¿qué cosas? ¿Qué decía el texto? Por doctrinas demoníacas, por espíritus engañadores. Y serán usados falsos maestros, mire, falsos maestros para promover legalismos. Había dos legalismos que promoverían esos falsos maestros. ¿Cuáles eran? No casarse, abstenerse de alimentos. Prohibirán casarse y abstenerse de cierto tipo de alimentos, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Eso, ¿no? Por ejemplo, los mormones no toman café, ¿cierto? No toman café. El adventista. Pero sí se pegan sus buenos guarilaques cuando pueden, ¿no? Qué contradicción, mire. ¿Sí? Entonces vimos eso. ¿Qué más vimos? Un peligro doctrinal que no solo viene de afuera de la iglesia, sino también dentro, con esos falsos maestros, mire. ¿Sí? Un peligro disfrazado de espiritualidad. Hay iglesias que son legalistas, ¿no? Y la mujer no puede maquillarse, no tiene que ponerse unas faldas arrastrando ahí, barriendo la iglesia. Y dice, es más espiritual si usted hace eso, y viene con la cara, mejor dicho, como, sí, o sea, totalmente legalistas, ¿no? Entonces imagínense. Y más legalismos que imponen, ¿no? Sí, lógicamente debe haber un punto de equilibrio en la libertad que el Señor nos ha dado. Vimos también lo que decía mi hermano César, el buen ministro fiel debe estar nutrido y formado en la buena doctrina, no en fábulas, no en mitos, no en supersticiones, en la buena doctrina, siempre ejercitándose para la piedad. Y también recordamos, mis hermanos, con estas prédicas, que la vida espiritual es una disciplina continua, ¿sí? Eddie ponía el ejemplo del gimnasio, ¿no? ¿Sí? Que es un ejercicio continuo, mire, que afecta tanto esta vida como la vida venidera. Por eso es más retribuible, ¿no? Porque usted hace ejercicio físico y sí le sirve para estar sano, para tener pues un cuerpo saludable, pero si usted se descuida un momento, pues le toca volver de ceros. En cambio, la vida espiritual es un abono que hacemos al día a día. Miren, mis hermanos, toda decisión que tomamos va incluida la vida espiritual, porque si no está incluida la tomamos mal y fallamos, erramos al blanco, ¿sí? Y recordamos también que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen en cuanto a la salvación eterna. Y siempre tengamos claro esto, hermanos, que el ministerio requiere trabajo y sacrificio, pero tiene sentido porque la esperanza está en Dios, no en este mundo, en Dios. Y entramos a los últimos versos de este capítulo. El título de esta enseñanza es Ejemplo de vida piadosa y enseñanza sana. Ejemplo de vida piadosa y enseñanza sana. Pero antes oremos, mis hermanos, para poner esto en las manos del Señor. Padre eterno, santo, como cantamos en uno de los himnos, santo, santo. En esta mañana, Señor, permite que nuestra vida esté dispuesta para recibir tu palabra, Señor. Por eso siempre te pido, Señor, que alejes de nuestra mente y nuestro corazón toda distracción, toda preocupación, toda cosa, Señor Dios, que nos aparte de atender, de escuchar tu palabra, Señor. Que podamos dedicar esta hora, Señor, con nuestros 5 sentidos puestos para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Usa mi vida, Señor, de este vaso de barro para hablarle a tu pueblo, Señor, conforme tú quieres. Anímanos, exhórtanos, guíanos, Señor, enséñanos a través de tu palabra. Y que siempre, Señor, toda la gloria y la honra sea solo para ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, aliste Biblia, aliste sus 5 sentidos y vamos a comenzar con esta enseñanza. Entonces, mire el contexto. El contexto es Pablo instruyendo a su discípulo Timoteo en varias cosas importantes. Y en estos versos que finalizan el capítulo 4, Pablo va a seguir instruyendo a su discípulo. Vamos al versículo 12.
un versículo muy conocido. Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ¿no? Entonces ubiquémonos ahí en 1 Timoteo 4, el versículo 12. Le dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? Algo muy importante, mire. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Recordemos que Pablo escogió a Timoteo cuando todavía era un muchacho. Aproximadamente, dicen los eruditos, que Timoteo tenía más o menos una edad de 20 años cuando Pablo lo escoge para la obra. Era un jovencito. Sí, era un jovencito. Pero cuando Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, él más o menos tenía entre unos 37 a 40 años. ¿Sí? 37 a 40 años, 38, 40 años más o menos. Mire, la cultura griega atribuía mucho valor a la edad, porque siempre la asociaba con la experiencia. Siempre. Usted nunca va a ver en la cultura griega o incluso en la cultura judía que los maestros o eruditos de esa época era gente joven. Generalmente eran ancianos. Sí, tenían su barba larga, ya tenían sus años de tener discípulos. Porque esa era la cultura, mire, experiencia. Entre más años una persona tenía, se caracterizaba por tener más experiencia. ¿Por qué? Porque esas personas estaban en continuo aprendizaje. O sea, no perdían el tiempo. No perdían el tiempo, mire. Por ello, la costumbre de la época era llamar niño a una persona que tenía como 18 años de edad más o menos. Se lo llamaba niño. Que para nosotros pues no sería, ¿no? Claro que hay el niño de mamá, y mi niño, ve mi niñito, ya 40 años ahí viviendo con la mamita. ¿Sí? Bueno, si hay alguno así, pues me disculpa, ¿no? De pronto si aporta a la casa, pues bien. ¿Sí? Pero niño, joven, era más o menos de 18 a 40 años de edad. O sea que si usted tiene por ahí 40, es un joven, mire. ¿Quién tiene 40 acá? Es un joven, así que no se desanime, siga adelante, mire. Y viejo, de los 40 hasta la muerte, mire. ¿Sí? O sea, yo pasé los 40 y ya voy para la vejez, mire. Pero esa es la ley de la vida, esa es la ley de la vida. Pero mis hermanos, hoy en día no pasa así. Es cierto que hay jóvenes inmaduros, pero también hay adultos inmaduros. ¿Se ha conocido usted? Adultos inmaduros. Adultos de 30, 40 y 50 años inmaduros que aún no tienen experiencia en los asuntos prácticos de la vida y se ahogan en vasos de agua. Ya con 40 años, ¿y yo qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? No definen su destino. Adultos inmaduros en esta sociedad los hay mucho, mire. ¿Sí? Yo, por ejemplo, por ahí tengo un compañero y este hombre tenía en su puesto en la oficina una cantidad de muñecos de Vegeta, eso de Dragon Ball, pero lleno el escritorio. Y usted decía, bueno, ¿no? Pues uno respeta, ¿no? Pero pues uno ya como que dice, ya una persona con 58, ¿de qué? 48, 47 años, pues no. Aunque usted puede coleccionar sus cosas, ¿no? Qué bueno que coleccione Biblias, libros, comentarios bíblicos, buenísimo, mire, ¿sí? Pero mire, hay gente inmadura, hay gente inmadura. La frase que dice Pablo, tenga en poco, en la palabra, en el texto griego es una sola frase y significa literalmente pensar hacia abajo. Como decir, este pobre joven, ¿qué va a poder con esto que le vamos a encargar? No puede. Menospreciar, mire, por la edad que tenía Timoteo. Como Timoteo tenía más o menos, como le digo, alrededor de 40 años, era una edad menor según los parámetros de esa cultura. Él tendría que ganarse el respeto de los demás, ¿cómo? Siendo ejemplo, mire, siendo ejemplo de una vida piadosa. Pablo le dice a Timoteo, ninguno te menosprecie por ser joven. Mire, Timoteo había estado con Pablo, ¿cuántos años más o menos? Entre 10 años. Había vivido con Pablo, visto a Pablo como Pablo servía.
O sea, Timoteo tenía o no tenía experiencia práctica. Tenía. Pero lo iban a menospreciar por ser joven, mire. Lo iban a menospreciar por ser joven. Es como decirle, mis hermanos, a un pastor joven que no tiene hijos: usted no puede enseñar sobre los hijos porque no tiene hijos. Eso es absurdo. Nosotros estamos capacitados para toda buena obra por medio de la palabra de Dios. Y podemos enseñar de cualquier tema. Yo no tengo que ser, una especie como de erudito en todas las cosas o haberlas vivido para poder enseñar acerca de la palabra. ¿Sí? Nosotros enseñamos de los judíos, sus costumbres, todo, y no necesitamos ser judíos para eso. Porque la palabra nos capacita para toda buena obra, porque al final la palabra es la última autoridad y la única autoridad. Entonces podemos hacerlo, mire. No menospreciar, mire, no menospreciar. No era justo que a Timoteo lo tuvieran en poco, solo por su edad. Por ello, hermanos, qué importante es al pie de quien aprendemos y nos formamos. Si usted se junta con personas inmaduras e inconstantes, déjeme decirle que no va a crecer espiritualmente. No va a crecer. Pero si comparte su vida con creyentes maduros y de testimonio, ellos aportarán muchísimo a su vida. Y yo lo he vivido, mire. Lo he vivido. ¿Sí? Pablo animaba a Timoteo ¿a qué? A mantenerse firme. Firme. No le dijo a Timoteo: tú ve allá e imponte como el más sabio y el que más sabe. No le dijo eso. No le dijo. Sino, sé ejemplo. Sé ejemplo. Simplemente eso, mire. Timoteo no tenía que ponerse a pelear, a discutir, sino ser ejemplo. ¿En qué? Vamos con la primera. En palabra. En palabra, mire. Eso quiere decir en toda su obra de enseñanza, mire. Eso no solo incluía su predicación, sino también su manera de hablar ante los demás. El verdadero creyente profesa, el verdadero creyente enseña y vive la verdadera doctrina. La verdadera doctrina, mire. Pero también sus palabras deben expresar santidad y sabiduría al hablar. Por eso, mis hermanos, es inconcebible que salgan de la boca de un verdadero creyente chistes verdes, palabras poco sabias, o groserías, o vulgaridades. O vulgaridades, mire. Es inconcebible, mire. Yo conocí, me acuerdo, hace muchos años a un señor por allá en la iglesia de Ipiales, que llegó a la iglesia y decía que era creyente. Y una vez me acuerdo que salimos a un paseo por allá, a unas aguas termales, y comenzó a decir unas vulgaridades. Y yo dije, ¿este es creyente? Quedé yo pero sorprendido. Unas vulgaridades tremendas. Creo que ni un inconverso las dice a veces. Vulgaridades. No se conciben que salga de la boca de un creyente ese tipo de cosas, mire. Efesios 5, 18 al 29. Carta a los Efesios, capítulo 5, versos 18 al 19. Dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir controlados por el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este verso no dice que usted ande todo el día cantando, ¿no? Sería bonito, pero a veces no se puede. El verso dice que usted, todo lo que salga de su boca debe ser adoración a Dios y alabanza. Miren, mis hermanos, que en el hogar nuestros hijos aprenden todo. Pastor Alberto lo enseñaba alguna vez, ¿no? Y uno a veces dice, esa persona es una tonta, por ejemplo. Y su hijo escuchó, tonta, mire. Y por allá lo escuchó diciendo lo mismo. Todo lo que decimos debemos pensarlo. Yo a veces he pecado en eso, mire. Porque a veces uno no se da cuenta que los niños absorben todo. Pero uno tiene que ser sabio al hablar. Refrenar la lengua. Porque a veces podemos estar afectando, mire. Sí, debemos estar afectando. Entonces, mire, de igual manera la palabra del creyente debe ser clara y firme, honesta. Honesta. Tampoco se concibe a un cristiano diciendo mentiras, mire.
Es que es una mentirita blanca, es una mentirita chiquitica, después me arrepiento. No, es un pecado. Si usted lo hace con malicia, peor, mire. Efesios 4:25. Atrasito de Efesios 5 que miramos, mire. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Entonces, primero, ejemplo en palabra, lo que predica, lo que enseña y también cómo habla, cómo es sus palabras delante de los demás. Segundo, debía ser ejemplo en ¿qué? Conducta. ¿Qué es conducta? ¿Quién me dice qué es conducta? La palabra conducta viene de conducir. Cuando usted va en su carro está conduciendo, ¿qué está haciendo usted? Llevando su carro por cierto camino que debe ser correcto, porque si no pues se mete por contravía, pues le pone en su parte o se choca. Conducirse correctamente. Pablo le dice, sé ejemplo en conducta, no solo en tu forma de hablar, sino también en tu forma de actuar, en tu forma de tratar a los demás, en tu forma de pensar. Esto sabe a qué apunta: costumbres, hábitos y maneras de tratar a la gente. En el mundo nosotros teníamos malos hábitos. A veces como que de pronto actuábamos mal al tratar a una persona. Pero cuando llegamos a Cristo, esos malos hábitos tienen que empezar a irse y tenemos que empezar a conformarnos a la palabra de Dios. No vamos a ser perfectos porque en algún momento podemos fallar, pero sí debemos ir paso a paso, como decía una vez el hermano Manuel, un paso a la vez, mire. ¿Sí? Un paso a la vez, mire. Poco a poco. Primera de Pedro 1:15. Aludiendo a este atributo comunicable de Dios, la santidad, mire. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso incluye mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, todo. ¿Es fácil? No, porque eso implica sacrificio y morir cada día nosotros. A veces cuando alguien nos saca la piedra, se nos quiere salir el viejo hombre, ¿cierto? ¿Pero qué debemos hacer? Cálmate, cálmate, cálmate. Sí, póngale el pie encima en el cuello a su vieja naturaleza, mire. A esa carne que a veces nos quiere llevar a hacer lo malo, mire. ¿Sí? ¿Cómo nuestra conducta, mis hermanos, en medio de la iglesia y en medio del mundo? ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Solo te conduces bien cuando estás en la iglesia y cuando sales ya, mejor dicho, se te olvidó? ¿O te conduces bien en todo lugar y en todo momento? ¿Sí? También le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo en amor. Amor. Del vocablo griego ágape, que significa un amor noble, desinteresado. Timoteo debía ser ejemplo en amor. ¿Sabe por qué? Porque iba a tener que lidiar con personas difíciles. Y si no tenía amor, se desanimaba, mire. Se desanimaba. Mire, mis hermanos, puede haber gente que hoy en día nos demuestre desprecio y odio. Que a usted no lo quieran, por ejemplo. Y qué difícil es amarlos. Pero en Cristo es posible. Es posible. Y eso le tocaba a Timoteo. Y recordemos, mis hermanos, el verdadero amor procura el bien de la persona amada. Y eso incluye en algún momento reprender o exhortar a esa persona para que se conduzca correctamente. Es que yo soy el mejor amigo, por eso no le digo nada que está mal, que está pecando. No, usted debe hacerlo. Si no, no hay amor ahí, no hay amor real. Es un amor condicionado entonces, no un amor real. Debemos decirle a las personas si las amamos acerca de sus malas acciones con amor. Timoteo debía mostrar ese amor a Dios para honrarle y al hombre para servirle. A Dios para honrarle y hacia el hombre para servirle. ¿Qué más debía ser ejemplo? En espíritu. Los manuscritos más antiguos no aparece eso de espíritu, o sea, no aparece esa parte. Pero como nosotros lo tenemos en la Reina Valera,
Simplemente significaría ser ejemplo en firmeza de espíritu, en fervor. Mantén esa llama, ese fuego, Timoteo, que no se apague, que no se apague. Pero también le dice ese ejemplo en fe. Y aquí no habla de fe para salvación. En el contexto es fidelidad y compromiso. Timoteo, sé ejemplo en fidelidad y compromiso. Qué difícil es, hermanos, a veces eso. Porque a veces nos desanimamos, nos comprometemos en algo y no lo cumplimos. Y a veces como que fallamos muchas veces en eso. Fidelidad y compromiso, mire. En su llamado, en los requisitos que él tenía para servirle a Dios en el Evangelio, en su vida diaria. Fidelidad y compromiso, mire. Timoteo debía ser ejemplo de constancia, a pesar de los ataques que le hicieran por su juventud, mire. Constancia. Debía mantenerse firme, sin fluctuar, sin dudar del llamado que Dios le había hecho. Del llamado que Dios le había hecho, mis hermanos. Qué importante eso, mire. Qué importante eso. Porque hay personas que se desaniman constantemente. ¿Usted por qué cree que hay personas que se desaniman constantemente? ¿Por qué cree? Que vienen a veces, que otras veces van, que son inconstantes en la iglesia, inconstantes en el servicio a Dios. ¿Sabe por qué? Porque son personas de doble ánimo. De doble ánimo. ¿Qué dice Santiago? Santiago 1:8, ¿qué dice? A ver. Inconstante en todos sus caminos, mire. Hoy estoy animado, mañana ya estoy triste, hoy quiero ir a la iglesia, mañana ya no, hoy quiero servir, mañana ya no, y va como las olas del mar arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra, mire. No va a poder crecer, no va a poder crecer, se va a estancar espiritualmente, se va a estancar, mire. Y también le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo en pureza, pureza. La misma juventud de Timoteo lo volvía blanco de las concupiscencias de la carne, mire. De las concupiscencias de la carne. Timoteo debía mantener una pureza física y espiritual. Ese es un mandato que Pablo después le va a reiterar en la segunda carta. Mire, segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Le dice Pablo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es huir, mis hermanos? Si usted ve a un ladrón y le dicen, huye que te van a robar, ¿qué hace usted? Bueno, me voy tranquilo. Si usted hizo eso, el ladrón ya lo dejó hasta sin zapatos, mire. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. ¿Cuántos ministros de Dios han caído en adulterio? Dígame. ¿Cuántos jóvenes que comenzaron bien a servir cayeron en fornicación? ¿Cuántos? Hace poco vimos a un hombre que predicaba, que escribía libros, ya como con 80 años, cayó en adulterio, mire. Un ministerio que hizo caer a mucha gente, porque la arrastró en eso. ¿De qué nos habla eso, mis hermanos? No de juzgar y criticar a esa persona, sino de nosotros ver nuestra vida y examinarnos siempre. Examinarnos siempre. Siempre, mis hermanos. Porque, es que yo ya no soy joven, ya tengo como 60 años, entonces no va. El pecado está a la puerta, mis hermanos. Está a la puerta. Dele usted papaya y se lo lleva, mire. El que da papaya le va mal, mire. Debemos estar alerta, no solo en la juventud, sino en todo tiempo, en todo momento, mis hermanos. La vida ejemplar de Timoteo en esas áreas contribuiría a compensar las desventajas de su juventud, mire. Las palabras son buenas, mis hermanos, pero el ejemplo arrastra. Yo puedo hablar muy bonito y decir muchas cosas, pero si no doy ejemplo en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, no me sirve de mucho. No podemos mezclarnos, mis hermanos, ni con el mundo, ni con sus filosofías, ni con sus vicios, ni con sus palabras, ni con sus costumbres, ni en lo más mínimo. Siempre debemos ser ejemplo adentro y afuera, mis hermanos. Por eso
La vida cristiana es sacrificio, mire. Sacrificio. Pero no un sacrificio que usted dice, ay, no, me toca sacrificarme. No, es un sacrificio que agrada, porque nuestra meta es agradar al Señor. Señor, ¿cómo me ves, Señor? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer? Pero quiero agradarte. Ese es nuestro anhelo, mis hermanos. Ese es nuestro anhelo. Versículo 13. 1 Timoteo 4:13. Le dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En este verso Pablo da otra instrucción demasiado importante y le dice, mientras yo llego, ocúpate de leerles a los creyentes las Escrituras, animándolos y enseñándoles. Mire, aquí aparece una palabra que ya la hemos visto antes, la palabra exhortar. Viene de la raíz paraklesis con K y se deriva de un verbo que es parecido, parakaleo, mire, que significa llamar al lado a alguien, animar a otros a obedecer o corregir, llamar al arrepentimiento, estimular a la acción correcta. Eso es exhortar, mire. Timoteo tenía que ejercer su ministerio público, exhortando en medio de la iglesia. Es decir, Timoteo tenía que animar, confrontar, motivar, instruir a la iglesia para que responda correctamente a la palabra de Dios. Para que responda correctamente a la palabra de Dios. Mis hermanos, por eso exhortar no es simplemente consolar, sino estimular a la obediencia y al crecimiento espiritual de los hermanos. Sea en medio de la congregación o sea usted con un hermano, mire. Crecimiento espiritual. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros nos paramos acá, nosotros los animamos, los exhortamos a la constancia, a la puntualidad, al perdón, al testimonio, etcétera. Porque un día los pastores, los predicadores, daremos cuentas al Señor de lo que hicimos. De nada me sirve a mí pararme acá y hablarle cosas bien bonitas. Como decía Eddie la vez pasada, tú eres un campeón, tú eres lo mejor y Dios quiere darte todo lo que tú le pidas. Y usted sale hinchado su corazón, pero ¿de qué le sirve? Necesitamos que la palabra nos diga en qué debemos cambiar, qué debemos hacer. Que nos dé unas 2 cachetadas para caminar bien con el Señor. Y si usted está caminando bien, para no confiarse, porque mire que el que está firme no caiga. Necesitamos siempre que Dios nos exhorte, mire, que Dios nos exhorte. Necesitamos eso, mis hermanos. Necesitamos eso. ¿Nuestra misión cuál es? Primero, estudiar las Escrituras bien, de manera seria. Ocúpate en la lectura. Segundo, transmitir esas verdades a la iglesia con corazón y pasión, que usted las pueda vivir en su vida. Exhortación y enseñanza, mire. Vamos a Hechos capítulo 20, mis hermanos. Hechos capítulo 20, 7 al 12. Hechos capítulo 20, 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, mire, compartiendo la cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. ¿Y qué dice? Y alargó el discurso hasta la medianoche, mire. Pablo sí le gustaba predicar, mire. Y acá con 1 hora usted ya está blanqueando los ojos ahí, ¿no? Ay, no, ¿a qué horas acaba? Ay, no, llámeme a mí. ¿Sí? Alargó su discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, y no crean que estaba durmiendo porque Pablo no enseñaba bien, sino el muchacho de pronto estaba trasnochado, mire. Por cuanto Pablo disertaba largamente, dice, mire, o sea, ya llevaba hasta la medianoche, vencido del sueño, cayó del 3er piso hacia abajo, y fue levantado muerto, mire. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, Pablo siguió predicando. Mire, aquí no pasó nada, sigamos, mire. ¿Sí?
Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Sí? Mire, Pablo enseñaba y predicaba, enseñaba y predicaba, enseñaba y predicaba constantemente. Ese es el llamado, mis hermanos. Porque la única que nos nutre es la palabra de Dios. Si no hay palabra, vamos a ser desnutridos, como le decía al inicio, mire. Unos desnutridos espirituales. Gordos por fuera, pero por dentro espiritualmente, así, mire. Así. Que estemos gorditos por fuera y gorditos por dentro, mire. ¿Sí? Pero cuidando la salud, ¿no? Por eso, hermanos, les pregunto, ¿solo los líderes y pastores debemos ocuparnos en la lectura y enseñanza? Cada creyente debe hacerlo, mis hermanos. Así que lo animo. Si usted quiere crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, tiene que leer seriamente las Escrituras, aprenderlas, enseñarlas, meditar en ellas, predicarles a los perdidos, hablarles de eso que el Señor le enseña. Pero si usted no lo está haciendo, no creo que crezca espiritualmente. Hermano, es que no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Será que no tiene tiempo? ¿O será que está ocupando su tiempo en otras cosas? En la serie de moda por ahí. Sí, hermano, es que ahorita yo estoy viendo la serie de Chespirito, mire. Sí, pues deje de ver eso. O vea, pues véala cuando tenga un tiempito, pero que todo su tiempo no lo ocupe en ese tipo de cosas. Saque tiempo para la Biblia si quiere crecer espiritualmente. De lo contrario, no lo va a hacer, mis hermanos. No lo va a hacer. Vamos avanzando, mis hermanos. Vamos avanzando. No se va a dormir como un tico, ¿no? Que aquí nadie lo va a estar levantando. Primera Timoteo 4:14. De pronto le dan su codazo, ¿no? Pero no levantarlo. Primera Timoteo 4:14. Le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Sí? ¿Qué expresan las palabras de Pablo en esos versos? Amor y cuidado hacia Timoteo. No descuides ese don, Timoteo. Yo te conozco hace 10 años, sé quién eres, sé lo que sabes. No descuides el don que he visto en ti. Ese don que fue confirmado mediante una profecía, con la imposición de las manos. La palabra griega para don que aparece aquí es carisma, con K, carisma. Y es la capacidad sobrenatural de Dios para desarrollar el ministerio de manera efectiva. De manera efectiva. El texto no dice exactamente cuál era el don que tenía Timoteo, pero sí sabemos que iba a ser necesario para Timoteo para redarguir, reprender, exhortar y enseñar con toda paciencia y doctrina, mire. Y doctrina. Una instrucción que Pablo también va a volver a reiterar en la segunda carta, mire, porque era importante. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice Pablo que te fue dado mediante profecía, un don revelado por Dios con la confirmación apostólica de Pablo. No lo busques, se lo leo rápidamente por el tiempo. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo tuvo una profecía en ese momento. Hoy necesitamos profecías para que nos digan qué don tenemos. Entonces, ¿cómo descubres tu don? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro don? Exacto. Primero que todo, la Biblia, la profecía completa desde Génesis a Apocalipsis. Ahí tienes que descubrir cuáles son los dones. Pues no, ¿cómo vas a saber qué don? Si es que yo tengo el don de qué. Vaya a la Biblia, aprendiendo, pero también sirviendo. Porque si usted no sirve, ¿cómo sabemos cuál es su don? Es que mire, el hermano tiene el don de servicio. Él le gusta arreglar sillas, eso lo ve que anda por allí, no sabe qué hacer, hermano, que le ayudo, un don de servicio.
El otro hermano tiene el don, no sé, de enseñar. Él a veces lo ve uno que enseña y se enseña bien el hermano. Pero no deje que ese don se enfríe. Es lo que le dice Pablo, mire. No descuides el don. No descuides. Mis hermanos, así como Pablo anhelaba que Timoteo no descuide su don, nosotros anhelamos, hermanos, que primero que todo descubran su don. Que no lo descuiden y que sirvan mediante ese don. Que sirvan mediante ese don. Le dice Pablo que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Usted dirá, ¿y qué es eso de presbiterio? Los ancianos, los pastores. El presbiterio, o sea, los ancianos impusieron las manos a Timoteo, pero como leímos en 2 de Timoteo 1:6, también Pablo lo hizo, impuso sus manos sobre Timoteo. Ahora le pregunto, ¿qué es imponer las manos? Simplemente es una acción para delegar o enviar por parte de los ancianos. Delegar o enviar. Esto no es algo místico, mire. Yo he conocido iglesias, o hay iglesias, donde le imponen te voy a transmitir la unción, ten más unción, más unción. La persona comienza a tiritar ahí, le coge la chiripiorca y todo, mire. O he visto iglesias donde dicen, te impongo las manos para darte una bendición espiritual. Eso no tiene ninguna connotación mística, mire. ¿No? Si usted va a orar por un hermano y lo quiere de pronto abrazar, es en señal de cariño y amistad, puede hacerlo. A un hermano, ¿no? No va a abrazar a la hermana, a un hermano. Está mal. Eso, pero ahí no hay nada místico. Ven, voy a orar por ti y no crea eso. Es una mala interpretación que han hecho estas iglesias. Simplemente es para delegar o enviar a alguien. ¿Sí? Para delegar o enviar a alguien. Las iglesias donde los pastores o hermanos imponen las manos para transmitir algo místico, está mal, mire, está mal. Imponer las manos, delegar o enviar por parte de los ancianos, se usa, por ejemplo, para una ordenación pastoral, para ordenar a un hermano como pastor. Por ejemplo, indicando que él o los ancianos que le imponen las manos están de acuerdo con ese hermano para delegarlo al ministerio. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Para delegarlo al ministerio, respaldando a ese pastor ordenado. Pero mis hermanos, ¿por qué es importante ser sabios los ancianos al imponer las manos? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué hay que ser sabios? Porque podemos estar ordenando al ministerio a un pastor, a un diácono, que no está dando un buen ejemplo, que no está dando testimonio. Y en ese caso, quien lo delega está participando de sus pecados, mire. ¿Sí? Está participando de sus pecados. 1 Timoteo 5:22. Se puede estar ordenando a una persona no apta y participando de sus pecados, mire. Por eso nosotros debemos ser sabios aquí, mire, como líderes. El día en que se escojan diáconos, por ejemplo, que tengan los requisitos que aprendimos. O si un hermano va a servir en medio de la iglesia, que haya esa constancia, esa responsabilidad, y que el día de mañana no deje tirado el ministerio. Y el hermanito que no vino, no sé dónde está. Falta de honestidad. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Por eso a veces a uno en el trabajo, a veces le da miedo recomendar a alguien, ¿no? A veces. Pues lo recomiendo y vaya y meta las patas por allá. Yo quedo mal. Entonces uno tiene que ser sabio en todas esas áreas, mire, en todo eso. ¿Sí? Es que él es un hermanito de la iglesia. ¿Y lo conoces bien? ¿Cuánto tiempo lo conoces? No, recién llegó a la iglesia. Ojo con eso, mire. ¿Sí? También se usa el imponer las manos para enviar a alguien a algún ministerio, mire. ¿Qué tal el día de mañana uno de los hermanos se ha enviado a apoyar una iglesia que la Serena levante por allá en otra ciudad y se ha enviado a enseñar? ¿Qué haríamos los líderes, los pastores? Impondríamos las manos a ese hermano, oraríamos por él en señal de aprobación para ser enviado, mire, con sabiduría.
con sabiduría, mire, para ser enviado, en señal de aprobación. Hechos 13, 2 al 3. Entonces ya tenemos claro que imponer las manos no es algo místico, no es algo para delegar, para enviar, para ordenar a alguien al ministerio. Hechos 13, 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Oraron por ellos. Listo, muchachos, vayan a la obra. Que Dios los acompañe. Que Dios los acompañe, mire. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, siempre es importante que una persona que sirve en otro lugar sea delegado por una iglesia bíblica. Si el día de mañana llega alguien y dice: miren, hermanos, yo vengo aquí a servir, a ver, quiero que me pongan a predicar. Listo, ¿y usted quién lo envió? No, nadie, yo pasé por aquí, me gustó y me metí a ver si puedo enseñar o predicar la palabra. No. ¿Quién lo envió? No, vengo de una iglesia bautista, mire, el pastor es él, ustedes hablaron con él, yo vengo a ayudarles a servir acá en esto y en aquello. Delegado. Delegados a servir por iglesias bíblicas. No que nos va a venir por ahí un testigo de Jehová, ¿no? Tiene que ser alguien delegado y de sana doctrina para servir en medio de la iglesia. Qué bonito, mis hermanos, que un día la iglesia La Serena se levantara para abrir obras en otras ciudades, mire. ¿Qué tal por ahí en Ipiales, mire? Una iglesia, ¿sí? Y que un hermano sirva allá en medio de la iglesia, como anciano, como maestro. Sería hermoso, mire. Pero para eso debemos que nosotros comprometernos. Si usted no llega ni temprano a la iglesia, vamos a estarlo mandando para otra iglesia, mire. Y el pastor no vino a predicar, no, se durmió, mire. No, terrible. Se está como el cuento que la mamá lo despierta: hijo, tienes que ir al colegio rápido, que ya es tarde. Ay, mamá, qué pereza. Ve, que tú eres el profesor. Así el pastor, imagínese. No, terrible, terrible. ¿Sí? Tanto Pablo como los ancianos aprobaron el ministerio de servicio de Timoteo, mire, por medio de imponer sus manos y orar por él. Te vuelvo a preguntar, hermano, hermana, ¿tú sabes cuál es tu don? Te pregunto, ¿ya sabes cuál es tu don? ¿O todavía nada? Si no es así, ¿qué esperas para descubrirlo? Y si tú ya sabes cuál es tu don, te pregunto, ¿lo estás usando? Y si no es así, ¿por qué no lo estás usando? Y si ya lo estás usando, por favor, no lo descuides. Avívalo. Avívalo. Como Timoteo debía hacerlo. Aviva ese don, no dejes que se apague. ¿Cuántos cristianos han sido dotados de un don para servir en la iglesia y no lo están haciendo? ¿Por qué? Porque puede ser por un pecado que no pueden dejar por ahí. Puede ser porque no se comprometen con la iglesia, porque son inconstantes y están dejando de servir con ese don a la iglesia. Eso es pecado, mis hermanos. Aviva el fuego del don que tienes y sirve en medio de la iglesia. Sirvamos en medio de la iglesia, mis hermanos. Ese es el llamado. Estamos jóvenes para servir, mis hermanos, ¿sí o no? No esperes hacerlo como aquel que dice: yo cuando sea viejito serviré en la iglesia. Posiblemente no llegues a viejo. Estamos jóvenes para servir a Dios, mis hermanos, y debemos hacerlo ahora, porque mañana ya no tendremos las mismas fuerzas, ya no tendremos el mismo ánimo, ya estaremos más cansados. Por eso, bienaventurado eres, joven, si Dios te llamó a esta edad a servirlo. Bienaventurado eres, porque puedes darle lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida. A mí el Señor me llamó cuando tenía 25 años. Y desde ese día hasta hoy no he dejado de servirlo. ¿Hay día qué edad lo llamó? 18 años, imagínense. Una edad donde uno puede darle lo mejor de la fuerza, de la vida, de todo al Señor. De todo, mire. Sí, de todo. A mí me alegra ver jóvenes, por ejemplo, como David. ¿Dónde está David? Por allá está, mire. Que a la edad que él tiene le sirve al Señor.
que no anda, digamos, en las cosas del mundo por allá con los amigos, sino está aquí sirviéndole, está de ujier, está atendiendo, está pendiente. Me alegra ver eso. ¿Y qué debemos hacer por David? Orar por él, que un día él continúe el legado de la Serena aquí en la iglesia, junto con todos esos niños que están creciendo. Ese es el anhelo. ¿Cuántos jóvenes hubieron aquí en un tiempo? Muchos. ¿Dónde están? Pues solo queda uno ahorita, mire, David. Bueno, de pronto debe haber otro por ahí, ¿no? Pero hoy no vino. Pero gracias a Dios por esos jóvenes que le sirven al Señor con un corazón dispuesto. Pero si ya tenemos 40, 50, 60 años, no se desanime, porque todavía podemos servirle al Señor. Así que no diga, yo ya soy viejo, ya para qué ya yo le sirvo. Era como una señora que conocimos una vez, que dijimos, hermana, venga, vamos a aprender la Biblia a la iglesia. Y dijo, no, yo ya tengo, vea la edad que tengo, ya sé todo eso, ya para qué voy. Todavía, mire, yo puedo tener 80 años, todavía sigo aprendiendo la palabra. Puedo tener 100 años si el Señor nos permite llegar, y todavía sigo aprendiendo. Podemos servir a nuestro Señor con la edad que tengamos, mientras tengamos fuerza y vida en el corazón. Podemos. Solo debemos ser dispuestos, obedientes, constantes y santos. O si no, acuérdese de Caleb. Leamos de Caleb, mire, vamos a Josué 14. Es un poco largo, pero aquí va a leer Biblia, que no, si no leyó toda la semana, mire. Josué 14, 7 al 11. ¿Quién fue Josué? Usted sabe quién fue Josué. Caleb, perdón. Bueno, Josué y Caleb. Josué 14, 7 al 11. Está hablando Caleb, mire, y dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Era un joven. Varones, ¿quiénes tienen por ahí 40 años, por ahí que estén rondando los 40? A ver. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Todos ya están jóvenes o viejitos? 40 años, mire. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de, ¿cuánto? De edad de 85 años, mire. ¿Quién tiene por acá 85 años? 85 años. Y todavía, dice Caleb, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Tenemos o no tenemos fuerzas, mis hermanos, para servir a Dios? Lo tenemos. El único momento en que dejemos de servir a Dios es cuando nos muramos y nos vamos a la eternidad con Él. Mientras tanto, seguimos. Amén. Si hay ese deseo en su corazón. Si no, usted puede tener 20 años y aplastarse por ahí en una cama y no querer hacer nada para Dios. Pero si tenemos ánimo, le serviremos toda la vida. Mis hermanos, vamos avanzando, que ya terminamos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15. 1 Timoteo 4, 15. Le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? La exhortación, la lectura de las Escrituras, la enseñanza, todo lo que le ha dicho en estos versos. Ocúpate en estas cosas, pero no solo te ocupes, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes, a todos los que te miran, a todos los que te miran. Timoteo, ocúpate en esas cosas, permanece, persevera, persiste en ellas, presta suma atención a esos asuntos, entrégate de lleno a esas tareas, para que todos vean cuánto has progresado. Eso le dice Pablo, mire. Mis hermanos, es una alegría y un deleite, como lo decía antes con David, ver hermanos que han crecido en el Señor.
A nosotros nos alegra. Ver personas que llegaron hace 2, 3 años, 1 año, no sé, y comenzaron y ahora están sirviéndole al Señor. Diligentes, atentos. Es una alegría. Ver a un hermano Fernando, como hablamos la otra vez en el discipulado. A mi hermana Esmeralda. Me acuerdo cuando comenzamos con ellos discipulados por ahí en el barrio La Española. Y con 2, 3 personas por ahí. Y había más gente que llegó, pero no perseveró. Pero es una alegría verlos aquí sirviendo. Y a otros hermanos que están aquí sirviendo, mire. Ese es un deleite para nosotros. Ver a hermanos que han crecido en el Señor, que han aprendido, cómo sirven con disposición. Han dejado de recibir y han comenzado a dar. A dar. Han comenzado a dar. Pasaron de discípulos a discipuladores, mire. Y todos podemos ver cómo han progresado en la vida espiritual, mire. Han permanecido y han perseverado día a día. Usted puede verlos en medio de la iglesia sirviendo. Pero también es triste ver personas estancadas, mire, de doble ánimo. Se quedaron donde comenzaron, aun con la misma inmadurez y la misma actitud. Y de pronto algunos ya no están en la iglesia. Aún gente ya adulta, que debería ser de bendición, mire. Pero aún son carretillas que hay que estar empujándolas, mire. Empujándolas. Debiendo ser ya maestros, aún son niños espirituales. Eso es lo peor, mis hermanos. Yo se lo dije en una prédica. Gente que uno tiene que estar reanimándola y animándola. Reanimándola y animándola. Ay, que se desanimó y ya no viene a la iglesia. Ay, que ya no quiere. Ay, no, que se agarró con él, ya no quiere ya. Y dele uno, y dele. Eso desgasta. Uno ya como que dice, ay, Señor, ya, por favor, sí. Ten misericordia. ¿Sí? Porque es desgastante. Pero ver gente que crece es muy bonito. Muy bonito, mis hermanos. No gente perfecta, porque ninguno somos perfectos. Pero sí gente que camina con el Señor. Y a pesar que cae, se levanta. Y sigue, y sigue, y sigue. Adelante. Es muy bonito, mis hermanos. ¿En qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estás tú? ¿En los que están perseverando en la madurez o en los que se quedaron en el camino? ¿En qué grupo estás? No respondan. Eso les dejo para su corazón. Mis hermanos, la iglesia te brinda el alimento, las herramientas para crecer. Si no lo haces, ya depende de ti, de tu carácter, de tu actitud. Debes aprovechar, pararte en el camino y examinar tu vida y preguntarte, ¿qué me impide crecer y servir en medio de la iglesia? ¿Qué me lo impide? ¿Será mi pereza? ¿Será mi inconstancia? ¿Será este pecado? ¿Será esta actitud? ¿Qué me impide? La iglesia no te lo impide. Acá las puertas están abiertas para servir. Pero debes hacerlo como el Señor quiere, no como tú quieres. Como el Señor manda. Como el Señor manda en su palabra, mis hermanos. Pablo exhortó a Timoteo para que dejara que su progreso hacia la semejanza a Cristo fuera evidente a todos. Y nos exhorta a nosotros, mis hermanos, a jamás dejar de avanzar hacia la madurez espiritual. No lo busques, se lo leo. Filipenses 3:3 en la traducción lenguaje actual. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. No se estanque, mi hermano, en el pasado. Ay, es que yo en el pasado pasó esto, pasó lo otro, me hicieron, les hice. Deje eso allá. Concéntrese en la meta. Las cosas son hechas nuevas. Hacia la meta vamos nosotros, no hacia el pasado. El pasado dejémoslo atrás, concentrémonos a la meta, que es Cristo, el Señor. Concentrémonos, mis hermanos. Vamos al verso 16, primera de Timoteo 4:16. Para terminar esos versos. Primera de Timoteo 4:16. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Porque le dice Pablo, siguiendo esto no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Qué importante es esto, mis hermanos, para nosotros los cristianos. Nosotros podemos ser de bendición para otros o podemos ser de tropiezo. Téngalo claro. Podemos ser de bendición para otros o podemos ser de tropiezo. Y cuán grande advertencia nos da el Señor Jesús, mire, cuando somos de tropiezo para los débiles en la fe. Marcos 9:14. Marcos 9:14. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Mis hermanos, Pablo le da esta advertencia a Timoteo, siendo Timoteo un hombre de Dios, un hombre de testimonio. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que nosotros seamos pastores, líderes, no estamos exentos de caer y hacer tropezar a otros. No somos infalibles. Lógicamente jamás en pecados escandalosos, pero podemos fallar. O sea, no el ser un líder, ay no, yo ya no cometo nada, mejor dicho, yo soy impecable, jamás. Desde usted y yo somos soldados y podemos fallar. Gracias a Dios que podemos arrepentirnos. Pero podemos fallar, mis hermanos. Por eso los ojos siempre están puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Yo le decía a los hermanos de Berea, usted le predica a una persona y ¿qué es lo primero que dice mucha gente? No, yo no voy a esas iglesias porque esos pastores son ladrones, esos cristianos son hipócritas. Pues no mire al hombre, porque al fin el hombre no le va a dar la salvación, se la va a dar Cristo, que es impecable, perfecto y único. Si usted mira al hombre, se va para el hueco. Si usted me mira a mí, se va para el hueco, porque yo soy débil y fallo también. Mire a Cristo, Él jamás falla. Él jamás falla, mis hermanos. Los pastores tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, mis hermanos. Y es entregarle al Señor o mostrarle al Señor, porque Cristo al final entregó una iglesia santa y pura. Pero nosotros tenemos que mostrar ovejas que de verdad crecen espiritualmente. Que de verdad crece espiritualmente. Pero esa responsabilidad no es solo nuestra, sino también de ustedes. Usted puede ser de bendición para otros o puede ser de tropiezo, donde Dios lo ha puesto, mire. Ten cuidado de ti mismo. Es una advertencia que debe retumbar en nuestros oídos. El pecado está a la puerta, mis hermanos, y acecha al cristiano. Y Satanás anda como un león rugiente, buscando que nosotros enlodemos el nombre de Cristo. Que enlodemos el nombre de Cristo. Yo le decía antes, ¿cuántos ministros han caído en adulterio o en fornicación y con ellos han arrastrado a muchas personas que creían en lo que ellos predicaban? Eso nos llama a cuidarnos, mis hermanos. Nosotros como varones no podemos darnos el lujo de dejar que el pecado sutilmente nos arrastre. Es que yo voy a visitar a esa hermanita allá a la casa para hablarle de Cristo. ¿Por qué lo haces? No, es que quiero servir a Cristo. Pero es imprudente lo que vas a hacer. Ve con tu esposa, ve con otros ancianos, ve con otros hermanos. Pero a veces nosotros mismos nos metemos en los pecados y problemas. Mire, ¿sabe por qué? Por imprudentes. Imprudentes. El testimonio es muy importante, mis hermanos. ¿Anhelamos que nuestra familia llegue a Cristo? ¿Anhelamos que nuestros compañeros del trabajo lleguen a Cristo? ¿Anhelamos que las personas lleguen a Cristo? Mostremos a Cristo en todo lo que hagamos. En todo.
Y podremos fallar, como les digo, mis hermanos. A veces podremos fallar. Pero mientras estemos vivos podemos arrepentirnos y continuar. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero Pablo también le dice a Timoteo, ojo con lo que predicas, porque puede ser de tropiezo también. Una mala enseñanza, un mal consejo, una falsa doctrina malintencionada puede ser de tropiezo a otros. Por eso usted sea muy sabio, mis hermanos, cuando aconseje a otro hermano en algún tema. Si no sabe, mejor pregunte. Es que, mire, lo que pasa es que yo veo que en la Biblia no habla de los tatuajes. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Será que me hago un tatuaje? Y el hermanito, sí, tranquilo, eso igual no está haciendo daño a nadie. Ahí tatúate un salmo, ahí un pescadito bien bonito. Ojo con lo que usted está aconsejando, porque puede ser tropiezo para otros. Mejor vaya y estudie bien la palabra, o asesórese de alguien que sepa bien y dé un consejo sabio, porque puede estar llevando a las personas a caer en pecados, y no es lo que Dios quiere para nosotros, mire, no es lo que Dios quiere. Pablo le dice, persiste en la doctrina, persiste en el buen testimonio, porque solo de esa manera sabrás que en verdad eres un creyente genuino, y así mismo se podrán salvar los que te oyeren. Recuerden, hermanos, santidad personal y enseñanza sana y bíblica. Termino con este verso, Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Para cerrar, mis hermanos, ¿qué aprendimos? Mediante el cuidado de su vida piadosa, mediante el testimonio y la predicación fiel de la palabra, Timoteo continuaría siendo el instrumento que Dios usó para traer el evangelio y para salvar a los que lo escuchan. Aunque la salvación es una obra de Dios, mis hermanos, Él se deleita en realizarla por medio de nosotros, simples vasos de barro, simples vasos de barro. ¿Qué nos queda para terminar, mis hermanos, de esas instrucciones? Preguntémonos, ¿cada uno de nosotros las estamos cumpliendo? ¿Somos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? ¿Estamos ocupándonos en la lectura y en la exhortación de la Biblia? ¿Estamos cuidando ese don que nos ha dado y sirviendo por medio de él? ¿Estamos permaneciendo en la palabra cada día? ¿Estamos aprovechando lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos sirviéndole? Recuerde, ten cuidado de ti mismo, dice el Señor. Persevera en las cosas de Dios y podrás ser de bendición en la vida de otros. Eso nos dice el Señor en esta mañana, mis hermanos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, duras palabras nos das, Señor. Duras palabras, Señor, porque muchas veces nos hemos relajado en la vida cristiana. Como que nos hemos acostumbrado, Señor, a relajarnos en medio de las cosas, Señor. Permite, Señor Dios Todopoderoso, que podamos ser de bendición, Señor, en la vida de otras personas, de nuestra familia, de nuestros compañeros, de nuestros hijos, de nuestros esposos y esposas. Pero solo lo lograremos, Señor, siendo de testimonio, sirviendo por medio de esos dones que tú nos has dado, Señor, negándonos a nosotros mismos, cuidándonos, Señor,
de las cosas del mundo y del pecado, siendo, Señor Dios, fieles a tu palabra, leyéndola, enseñándola, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor. Guíanos en tu palabra y en tu verdad, que podamos ser de bendición para otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mire, una información de pronto quería darles, pues también de parte del liderazgo de los ancianos. El anhelo de nuestro corazón es comenzar discipulados. Sé que tenemos unos discipulados que estamos haciéndolo en los viernes y los martes, pero el anhelo nuestro es comenzar discipulados por familia. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con cada familia de la congregación, ya les diremos más adelante. Así que de pronto no se vaya a asombrar si en algún domingo le decimos que al final que queremos compartir con ustedes arriba, con alguna familia, ¿no? Pues familias por domingos, ¿no? Pero es para conocerlos, para ver qué podemos servirles, qué podemos orar, ¿sí? Pero ya más adelante vamos a comenzar con eso. Estamos ahorita estructurando todo esto para hacerlo como Dios quiere, mis hermanos, ¿sí? Entonces le pedimos a Dios por ello, les pedimos que oren por eso y que el Señor obre en medio de esas cosas para poderle servir al Señor con un corazón dispuesto. No solo nosotros, sino cada familia y cada hermano. Bendiciones, mis hermanos, gracias.